A todos por vuestra presencia. Quiero también dar la enhorabuena, porque es una enhorabuena, a la nueva Junta Directiva de los Mayores, de la Asociación de Mayores de Calamocha. Aquí veo al presidente y al vicepresidente. De verdad que es una maravilla trabajar mucho y bien para los mayores. Os lo dice alguien que afortunadamente dedica bastantes horas a la semana a trabajar para los mayores. Así que repito, vuestra bienvenida al Coapema. Sois todos socios del Coapema ya y haremos muchas cosas juntos. Ya os diremos cómo funcionamos y esas cosas. Siguiendo a los mayores y continúa en la permanente del Coapema. Gracias, Alfredo, por tu dedicación a los mayores y bueno, pues como estaba terminando, como decía mis últimas palabras, cuando llegamos al Coapema, en la nueva permanente, nos preocupamos de buscar aún. Es que me he callado porque he notado que se ha ido, ahora vuelvo. Nos preocupamos de buscar. Se está yendo. ¿Así? No, tampoco. Bueno, yo voy a hablar un poco más alto cuando se calle esto y esto. Nos preocupamos de hacer un convenio con un prestigioso bufete o gabinete de abogados de Zaragoza, que es el don Santiago Palazón, que lleva 50 años, pero es de la familia de tradición, o sea que lleva siglos casi, sin exagerar demasiado, siglos en Zaragoza, la familia dedicándose a estas cosas. Nos trata maravillosamente y os tratará a vosotros igual. Solamente deciros, para que os hagáis una idea, que este desplazamiento corre absolutamente por su cuenta, tanto la gasolina como el café que se tome, ni nosotros, ni vosotros, ni el Coapema le vamos a pagar nada, pero él lo hace con sumo placer. Y deciros también que cuando necesitéis sus servicios, el sistema es muy fácil. Le llamáis por teléfono, acudís a su consulta y la primera consulta no os cobra absolutamente nada, gratuita. Y después ya, en función de lo que sea, pues ya habláis entre vosotros. Pero yo pienso que es un buen servicio el que os puede dar, siendo, como digo, que la primera atención que vayáis a su despacho con el tiempo que necesitéis va a ser gratuita. Y dicho esto, pues nos hemos planteado hacer un ciclo muy complicado, porque en cuanto lo nuevo se va. Lo que espero que Santiago vaya mejor. Hemos planteado un ciclo de algunos temas políticos que puedan ser no muy claros para las personas, como es el que nos ocupa, la ley de segunda oportunidad, que posiblemente muchos de vosotros, yo reconozco también la habría oído muy poco, vosotros igual lo habéis oído alguno, que es la ley de segunda oportunidad. Pero vamos a hacer también en otros sitios de Aragón para hablar de la hipoteca inversa, algo que también está muy de actualidad y que yo lo que voy a hacer en este momento es que no se os ocurra contratar ni una sola hipoteca inversa sin haber ido a un asesor de vuestra confianza, a un economista, a un despacho, antes de ir a un profesional. No se os ocurra contratar ni una sola hipoteca inversa porque es mucho más complicado de lo que puede parecer. Hemos hablado de la plusvalía y vamos a seguir con temas, en todo Aragón, temas que sean de actualidad y os puedan venir bien, especialmente a los mayores. Y como el que tiene que hablar es Santiago, y yo normalmente hablo demasiado, me voy a callar y vamos a dejar paso a Santiago para que sea el que os hable en cosas que seguro que os interesa. Gracias. Buenos días, presidente. Muchas gracias, Teo. Buenos días a todos los presentes. Yo hasta ahora sabía que Teruel existe y hoy tengo ocasión de comprobar que Calamocha existe y nutridamente. O sea que agradezco la presencia multitudinaria que hoy nos trae. Bueno, Teo, llevado por el cariño, ha hecho una descripción no solo mía, sino de la familia que efectivamente responde a la realidad. Ya en el siglo XVII son los antecedentes más remotos de que la familia Palazón había escribanos reales, y ahora se llaman notarios. Ininterrumpidamente nos hemos dedicado siempre al mundo del derecho. Y dedicarse al mundo del derecho, desde la abogacía fundamentalmente, supone dedicarse al mundo de las personas. Junto con la medicina, yo creo que es la profesión que requiere mayor vocación de servicio
ya no es de servicio público, que también, sino de servicio al público. Hay que estar intentando situarse cerca de la gente. El pensar que cuando alguien llama al médico o llama al abogado es porque tiene un problema que no puede solucionar por sí mismo. Yo ayer, como también soy una persona mayor, pues me llevé la desagradable sorpresa de que la pera del postre de la comida, que toda la comida fue la pera, debía tener algún truco. Y el truco fue que un diente se empezó a mover, con lo cual inmediatamente tuve que acudir al dentista que puso remedio. Debo decir que nos llevamos bien el dentista y yo, porque a la vez el dentista es cliente mío, del despacho de abogados, con lo cual efectivamente, como decimos siempre, nos llevamos bien y no nos llevaremos. Entrando ya en materia, estamos efectivamente, como decía Teo Cochero, llevando a cabo por todo Aragón una serie de ciclo, una serie de charlas coloquio, porque algunas son las preguntas que hay después, donde estamos intentando aproximar determinadas realidades que están por ahí, jurídicas siempre, y que normalmente no son conocidas por el campo. Eso es lo que estamos intentando hacer, esta labor de información. Y por eso, y anticipándome quizá a alguna futura pregunta, alguien me dirá, bueno, esto se ha llamado, por lo que he visto, por lo que he escuchado en la radio o en la televisión, ley de segunda oportunidad. Bueno, pues lo cierto es que me he metido con el ordenador o con el teléfono en San Google y resulta que no he encontrado nada que se llame segunda oportunidad. Sí que parece que hay noticias relacionadas, me mandan a un enlace, a una cosa, pero una ley de segunda oportunidad no he visto que haya salido publicada en ningún boletín oficial. Y es cierto. Coloquialmente estamos llamando ley de segunda oportunidad o mecanismo de segunda oportunidad a algo que está regulado, esto sí, en una ley, pero que es la ley concursal. Y por lo tanto, esta parte o estos artículos de la ley concursal que nos afectan a las personas físicas es lo que llamamos ley de segunda oportunidad o mecanismo de segunda oportunidad, que es lo que vamos a intentar explicar hoy aquí. Como siempre, y a pesar de que ahora nos vemos ya en este estudio, parece que el estudio de la historia lo cambian y lo trastocan y hacen que no sea cronológico, vamos a seguir el sistema que hemos aprendido de nuestros abuelos, que hemos aprendido de estos mayores. Vamos a echar la vista atrás, vamos a ver cómo empezó esto, cómo ha ido evolucionando, cuál es la realidad que hoy tenemos encima de la mesa y en qué consiste exactamente este mecanismo o ley de la segunda oportunidad. Tenemos que empezar ubicándonos en lo que tradicionalmente hemos conocido, no directamente, pero sí hemos oído de siempre, que se llamaban las suspensiones de pagos y las quiebras. Sabíamos que cuando una empresa, un taller, alguien que conocíamos, pues es que está en suspensión de pagos o es que está en quiebra, pues sabíamos que, sin más conocimientos, los acreedores iban a quedar sin cobrar. La empresa iba a cerrar, los trabajadores iban a ir a la calle, la maquinaria, las naves o lo que fuera se iba a subastar y ahí de alguna manera pues, lo que se preveía era ruina para todos. Esta legislación sobre las suspensiones de pagos y quiebras arranca del siglo XIX en este país, en España. Pero en el año 2003, recordemos que estamos metidos en Europa un poco de aquellas maneras a veces, pero ahí estamos, desde el año 1986. Y poco a poco, determinada legislación que es europea, se va adaptando dentro de la realidad de cada país, o más propiamente dicho, cada país tiene que ir adaptando su legislación a lo que es ese marco común que determina la Unión Europea. Claro, y nuestra legislación de suspensión y pagos y de quiebras se había quedado manifiestamente anticuada, obsoleta, vieja, inoperativa, y al final no conducía pues, sencillamente a nada. Atascos judiciales, procesos que se alargaban durante muchísimos años y que sobre todo servían, en su caso, para las empresas, para las sociedades, pero no servían para las personas físicas, para las personas de a pie, los paisanos, cualquiera de los que estamos. Es en el año 2003, por tanto, cuando el legislador deroga, anula, quita del medio la antigua legislación de suspensiones de pagos y de quiebras y aprueba lo que se llama la ley concursal.
Y se llama ley concursal porque lo que regula es una única figura que se llama concurso de acreedores. Que digas, se convoca a todos los acreedores de la empresa o de la persona para que haya una primera fase de negociación y posteriormente, si no es posible alcanzar un acuerdo, normalmente unas rebajas, unas quitas, una cuantía de las deudas y unas esperas, un aplazamiento en los pagos, pues en ese caso ya se pasa, digamos, a los siguientes trámites de la ley. Pero tenemos que ubicarnos en el contexto en el que estaba este país en el año 2003. Las leyes normalmente tienen poco de caprichoso. Puede haber algún pacto a veces en el Parlamento de última hora, que cámbiame este párrafo por este otro y así te voto y si no, no te voto, etc. Bueno, esas cosas políticas, ¿no? Pero las leyes normalmente las elaboran expertos en derecho, y en economía, en sociología y en tantas cosas dentro de los ministerios. De tal manera que cuando se publica la ley concursal en el año 2003, aunque no entra en vigor hasta un año más tarde, en el año 2004, la ley lo que hace es, los creadores de la ley, ¿claro?, contemplan el entorno que en ese momento la rodea. Y si echamos la memoria atrás, han pasado 19 años, no es tanto, cualquiera podemos presumir de tener ya varios grupos de 19 años en nuestro carnet de identidad. Lo cierto es que este país iba como un tiro, aparentemente. Los bancos concedían en ese momento préstamos del 100% del valor de la vivienda, del 110, del 120 y yo he llegado a ver hasta del 145%. Los tipos de interés estaban muy bajos. La economía estaba absolutamente disparada. Los españoles teníamos fama, cuando íbamos al extranjero, de que nos gustábamos una camisa de caballero, unos zapatos de señora o lo que fuera, y nos lo quedábamos, pero de repente decíamos al cajero o al dependiente, mire, give me two, deme dos, póngame dos. Es decir, estábamos, no digo que estuviéramos locos, pero estábamos un poco enloquecidos por el ambiente que estábamos viviendo. Eso, a los redactores de la ley, lo que les hace pensar es que va a salir esta ley concursal y que en toda España pues va a haber pues, dos problemas de este tipo en Madrid, otros dos en Barcelona, uno en Bilbao, uno en Valencia y en Zaragoza y en Calamocha ninguno. Y por lo tanto hacen una ley pues, muy light, muy suave, muy tranquila, muy poco guerrera. ¿Por qué? Pues porque se espera que haya pocas empresas que vayan a tener tropezones en una economía que en ese momento va absolutamente disparada. Insisto que aparentemente. Por lo tanto, entra en vigor la ley concursal en el año 2004 y hasta su sustitución por la siguiente, que ha sido en el año 2020, ha tenido nada menos que 35 modificaciones. ¿Por qué? Pues porque en el 2007, 2008, 2009, cada uno puede fecharlo como quiera, la burbuja inmobiliaria salta por los aires, la economía nos damos cuenta de que al levantar el mantel, pues la mesa está carcomida y que por lo tanto en este país no éramos ricos como creíamos, sino que éramos absolutamente pobres y además endeudados hasta las pestañas. Tanto los ciudadanos como los bancos, a su vez con bancos extranjeros, como los diferentes poderes públicos, véase administración del Estado, administración autonómica, comarcal, municipal y de todo. Y ese fue un encuentro con la realidad que nos dimos de bruces. Prácticamente fue una bofetada en las mejillas de todos los españoles. Y ahí es donde el legislador pues, tuvo que echar a correr y empezar a modificar esa ley concursal que estaba pensada para una situación de bonanza económica y que sin embargo pues, se encontró con que de repente la bonanza económica no solo no existía, sino que era una situación económica desastrosa. Bien, hasta el 2020, insisto, no les quiero aburrir con esto, ha habido nada menos que 35 modificaciones de la ley. Así, de toda la historia de la legislación española, es la ley que más modificaciones, que más vuelcos ha sufrido en tan breve espacio. Pero así y todo, esa ley que vamos a decir del 2003, con sus modificaciones, estaba pensada fundamentalmente para lo que llamamos empresas. Es decir, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, de viviendas,
agrícolas, etc. Pero no estaba pensada propiamente para las personas físicas. Sí que podía acogerse una persona física, una persona natural, alguien con sus zapatos y sus gafas, sí que podía acogerse a la ley concursal, pero era matar moscas a cañonazos. Es decir, es como si tenemos que ir de aquí a Teruel y decimos, hombre, en lugar de coger el coche, pues voy a acercarme con el camión. Pues hombre, pues sí, va a llegar usted exactamente igual, pero no es lo mismo. ¿Para qué ir a desplazar todo un camión para que una persona pues, se acerque a Teruel a hacer una gestión y vuelva? Lo más lógico es llevar el coche. De eso el legislador, el gobierno primero, el legislador después, se da cuenta en el año 2013, un poquito antes. Y en el 2013 la ley sufre una modificación muy importante, muy radical, que es lo que me interesa destacar en este momento, porque es la primera vez que aparece este mecanismo de la segunda oportunidad aplicado a personas físicas, o lo que coloquialmente llamamos ley de segunda oportunidad. Es decir, se hace una especie de anexo a la ley, unas modificaciones de algunos artículos, para decir, las empresas que sigan con el procedimiento que está legalmente establecido, con las modificaciones que vamos haciendo. Pero vamos a crear un mecanismo especial para aquellas personas, para aquellos matrimonios, para aquellas familias que están pasando por un mal momento económico y que si se les aplica la legislación de las empresas, se van a ver condenados de por vida a seguir respondiendo de las deudas hasta su fallecimiento. Claro, el legislador se da cuenta de que si una sociedad, si una empresa va mal, en un momento determinado se liquidan sus bienes, se convierten a líquido, a euros, y con eso se intenta pagar a los acreedores hasta donde se llega. Y si se llega a mucho, pues bien, y si se llega a poco, pues también, y si se llega a nada, pues ya hemos acabado. Y entonces la sociedad, la empresa, se extingue, porque el juez la declara disuelta y liquidada y ordena al registro mercantil que la dé de baja. O sea, de alguna manera la asesina legalmente, porque los jueces lo hacen todo legalmente, pero desaparece la empresa. Claro, si utilizamos ese sistema para una persona física, no la podemos matar. No podemos decirle al juez encargado del registro civil o del juzgado de paz, de baja a esta persona. Tendríamos que matarla primero, pero matarla físicamente. Es que la diferencia entre una sociedad y una persona física es como la noche y el día. Por lo tanto, se crea este nuevo mecanismo llamado de segunda oportunidad, que no es aplicable a las empresas, pero sí es aplicable a las personas físicas y por lo tanto de ahí radica o ahí consiste su novedad. Y en esa primera modificación profunda, muy profunda de la ley que se hace en el año 2013, este mecanismo es aplicado. ¿Se escucha por ahí al fondo? Muchas gracias. Bueno, en esta primera modificación que se hace en el 2013, se acude a aquellas personas, insisto, físicas, que se está viendo que tienen mayor urgencia en solucionar estos problemas financieros que tienen. Y que son las personas físicas, que podemos decir, empresarios, autónomos, profesionales o artistas. Es decir, todo aquel que tiene un pequeño negocio o una actividad profesional. No que tenga un sueldo porque trabaje en una fábrica o en una empresa de otra. Solamente se aplica esta modificación del 2013 a aquellas personas, insisto, que tienen un cierto protagonismo económico porque desarrollan una actividad económica. Vamos a decir, persona física empresaria, y así nos vamos a entender mejor. Y por lo tanto la ley se pone en marcha, entra en vigor, y la gente empieza a acudir a este mecanismo de la segunda oportunidad, que ahora explicaremos globalmente en qué consiste. Pero en el año 2015 se da cuenta el legislador nuevamente de que se ha quedado corto, de que no solo tienen problemas financieros o económicos insalvables las personas que tienen un negocio, un comercio, una tienda, un taller, sino que también personas físicas que trabajan para otros, funcionarios, empleados en general, obreros, todo el mundo que tiene una nómina,
también se están encontrando con problemas de que no pueden atender sus deudas, las cuales van creciendo cada día más, es la famosa bola de nieve que siempre hemos hablado, que los intereses siguen creciendo, que no se amortiza capital y que por lo tanto la deuda cada día es mayor y condena a la persona o al matrimonio a que hasta el fin de sus días van a tener que estar esclavizados por esas deudas. Por lo tanto, en el año 2015 se extiende este mecanismo de segunda oportunidad o esta ley de segunda oportunidad también a las personas físicas que no desarrollen una actividad económica en nombre propio. Por lo tanto, entran en juego personas que hasta ese momento no tenían ninguna solución. Y vuelvo a repetir, funcionarios y empleados. Alguien me dirá, hombre, un funcionario no tiene problemas, tiene un sueldo pues, alto, medio, bajo, lo que sea, pero lo tiene garantizado de por vida y puede planificarse o programarse mejor que otra persona. Y tendré que contestar, sí, es cierto lo que usted me dice. Pero claro, si ese funcionario o funcionaria está casado con un cónyuge que a su vez trabaja en una empresa y le despiden, esa familia con dos sueldos, uno fijo y el otro que también venía a ser fijo, habían adoptado ya un determinado nivel de vida. Se habían comprado una casa o un piso, pues acorde con los ingresos que tenían. Si habían comprado un coche más grande y otro más pequeño, pues también según un poco su categoría profesional o los ingresos que tenían. El país iba bien. Pero de repente al funcionario le congelan las retribuciones, la inflación sigue subiendo, este año es especialmente noticia, lamentablemente, y al otro cónyuge que trabajaba desde hacía 20 o 30 años en una empresa, de repente le despiden. El nivel de vida de esa familia, por tanto, que había ido con una regularidad propia de un reloj suizo, pues resulta que, como es una bicicleta, si se pincha una de las dos ruedas, la bicicleta se para. O sea que estamos asistiendo, se asiste en el año 2013-2014 a estas realidades. Y por eso es por lo que el legislador cambia en el 2015. Y alguien me podrá hacer ya una pregunta especialmente rebuscada y me dirá, bueno, pero ¿y qué pasa en el caso de que ambos cónyuges sean funcionarios? Los dos, por lo tanto, tengan su trabajo estable y fijo. Esos no van a necesitar una segunda oportunidad para nada porque no van a tener problemas. Y le diré, pues en principio tiene usted razón. Pero es muy habitual que a veces, cuando ya se va cumpliendo una cierta edad, los padres y los hijos se quieren comprar un piso, o se quieren montar un negocio, o quieren comprarse un determinado coche, y no llegan por sí mismos porque los bancos han ido endureciendo las condiciones. Y entonces dicen, necesitamos la garantía del piso, la hipoteca, pero necesitamos también que venga alguien a firmar como avalista. Y ahí es donde la pareja de funcionarios, estoy hablando de casos reales, pues lo que hace es socorrer al hijo, echarle una mano, ayudarle, apoyarle. Y supongo que todos sabemos lo que es un avalista o un fiador. Todos seguro que conocen la definición legal. Si no les importa, quédense con esta que es mía. Un avalista es un tonto con un bolígrafo en la mano. Y tanta gente se ha visto metida en líos precisamente porque ha firmado en barbecho, como decimos los que venimos de pueblo y de Morata de Jarón. En barbecho pues han firmado y no sabían exactamente lo que estaban firmando. Y se han hecho corresponsables de esa deuda que el hijo y la nuera, o el yerno, en su caso, pues no se sabía luego posteriormente qué iba a ocurrir con ella. Nos encontramos, por lo tanto, con insolvencias o con problemas económicos que no son directos de las personas, pero son indirectos, porque han avalado, porque han firmado como fiadores, como garantes, normalmente a miembros de la familia, hijos, el típico cuñado que nos amarga siempre en las Navidades, en la Nochebuena, etc. Bueno, pues hemos firmado y nos hemos visto de repente con que un banco con el cual no habíamos tenido ninguna relación en toda nuestra vida, al cabo de 10 años o de 20, que ni nos acordamos que habíamos firmado,
nos manda una carta diciendo, como aquí hay problemas, pues ahora resulta que tiene usted que bajar al ruedo con la muleta, el capote, las banderillas, el toro y prácticamente hasta el picador, y tiene que sacar usted esta familia adelante porque a usted le toca. Y por lo tanto, alguien que puede estar incluso en edad de jubilación, cobrando su pensión o pensiones, creyendo que tiene la vida ordenada y arreglada, pues resulta que de repente le vienen unas sorpresas. Estas han sido realidades que se vieron en los años 2013 y 2014, y por lo tanto en el año 2015 se produce esta ampliación del mecanismo de la segunda oportunidad, insisto, a personas que en principio no tenían ninguna relación con la economía. O sea, no tenían ningún comercio, no tenían ninguna empresa, no desarrollaban ninguna profesión como autónomo. Y con eso entonces llegamos a que en este momento el conjunto de la población española está protegida por la ley concursal. Las empresas y sociedades desde el primer momento. Las personas físicas que podemos llamar empresarias o autónomos o comerciantes desde el año 2013. Y desde el año 2015 absolutamente todo el resto de la población. Luego, por lo tanto, cualquiera puede acogerse a este mecanismo de la segunda oportunidad, que consiste básicamente en lo siguiente. Cuando alguien ve que los bancos, los fondos buitre que compran los créditos a los bancos y que son los que luego nos martirizan con llamadas, con cartas diciendo poco más o menos que nos van a meter en la cárcel y estas cosas y demás, cuando toda esta gente ya aprieta y esa familia o esa persona o ese matrimonio se ve que ya no puede con esa bola de nieve que le está aplastando, lo que debe hacer es ponerse en manos de un abogado o de un economista. Somos las dos profesiones que habitualmente protagonizamos, digamos, todos estos mecanismos, que no es que sean especialmente difíciles, pero bueno, hay que conocerlos. Es como las recetas de cocina. Todo el mundo sabe cocinar, hombre, pues todo el mundo se apaña. Y si no es con un guiso, pues ya será por lo menos con un bocadillo. Pero luego cada uno pues sabe exactamente cómo darle el toque especial, ¿no? La tortilla de patata de nuestra madre era inmejorable, no hemos vuelto a comer una como esa en toda nuestra vida. El caldo y la sopa con fideos o con arroz o lo que fuera que hacía mi madre, con todo el respeto a las suyas, era la mejor sopa de fideos del mundo. Pero cualquiera de ustedes me dirá que la de su madre era la mejor del mundo. Bueno, y así nos dice. Lo que deben hacer a veces a través del asesor fiscal o el gestor administrativo que les haga la renta, que les lleve los papeles, la documentación, a través de un director de banco con el cual se tenga especial confianza. Deben encaminarse siempre a un abogado o a un economista. Y no es que esté barriendo para casa, no es eso, es que les estoy dando un consejo honesto. Hay mucha gente que, como hay un formulario que cuelga por ahí por internet, elaborado por el mismo Ministerio de Justicia, pues dice, pues relleno el formulario, me voy al notario, hago acompaño los papeles que aquí me dicen y ya está. Luego al final, es decir, lo barato sale caro, las abuelas nunca se equivocaban, y al final nos vamos a encontrar con que normalmente los acreedores se nos van a apoderar porque no tenemos al lado, pues insisto, un abogado, un economista con conocimientos en la materia de cómo funciona el juzgado y que nos pueda ayudar. Desconfíen también de esas publicidades que aparecen a veces en las redes sociales de pretendidas empresas o gabinetes extendidos por todo el territorio nacional que ofrecen sus servicios por un módico precio y que también se van a ocupar de todo y que ustedes no se van a ver en nada. Yo siempre pongo un ejemplo. Ayer estuve leyendo en los medios de comunicación que Rafael Nadal, nuestro héroe nacional, que yo creo que así hay que calificarlo, en el mes de febrero estrenó un yate, que ya tiene derecho a comprárselo, lo ha ganado con el sudor de su frente, que le ha costado gente importante, y que ayer difundía fotos con la familia, etcétera, y demás, pues el hombre disfrutando de unas merecidas vacaciones hasta el siguiente torneo. Pero es que a la vez lo veo en televisión anunciando una marca de coches
que no es Mercedes, que no es BMW, que no es Audi, que no es Rolls-Royce, que no es el Cadillac norteamericano. Es una marca de coches pues más asequible, más barata. Y digo, ¿de verdad Rafael Nadal tiene un coche de esta marca? ¿O es que se está utilizando su imagen para decir, hombre, asociamos a Rafael Nadal con esta marca de coches, luego la marca de coches tiene que tener en coche la misma calidad que Rafael Nadal en tenista? Luego resulta que no es así, evidentemente. No digo que el coche esté mal, pero que no es tan bueno como nos hacen la parte. Bueno, pues hay empresas dedicadas a segundas oportunidades que utilizan, ya que sí que voy a dar nombres, utilizan la fotografía de Bertino Osborne para vender sus servicios y ofrecernos sus servicios. Hombre, hay mucha gente en este país que no necesita ni segunda oportunidad ni tiene problemas con las deudas. Y una de ellas, desde luego, es Bertino Osborne, que también trabaja en todos los programas de televisión, tiene sus fincas, tiene sus empresas. Pero con esa imagen pretenden llevarnos un poco a decir la bondad de lo que pueda suponer este. También un despacho de abogados en su momento a nivel nacional también tenía la efigie de Iker Casillas como necesitado de los servicios jurídicos. Hombre, Iker Casillas me parece que no anda precisamente alcanzado de cartera. Bueno, desconfíen por lo tanto de estos anuncios en internet donde con unas personas con las que no llegamos a entrevistarnos nunca las llegamos a conocer y que a cambio de unos módicos plazos mensuales van a resolver nuestros problemas. No seamos Quijotes, no seamos Canelos, acudamos a la gente de casa. No hace falta acudir a un abogado de Barcelona para solucionar un problema en Calamocha. No hace falta buscar un economista de Madrid para solucionar un problema que lo tenemos en Zaragoza. Es decir, consumamos producto de nuestra propia tierra, también en estas cosas. Bien, el abogado o el economista al que acudamos, entonces, lo primero que hará será empezar a pedirnos documentación, que no es difícil de conseguir, y que fundamentalmente se basa en algo tan lógico como hacemos todos los días, todos los meses, todos los años en casa, que es hacer balance. Tengo un piso, tengo una casa, tengo un huerto, puedo tener una segunda residencia en la playa o en la montaña, lo que sea, tengo 1 o 2 coches, tengo maquinaria agrícola, tengo algunas propiedades que puedan tener alguna relevancia. Bien, eso sé perfectamente lo que tengo. Y lo que tengo también es una relación de deudas con bancos, con fondos buitre que se quedaron con el crédito, tengo una hipoteca, lo que sea, y tengo unos avales prestados pues, a familiares que en un momento determinado requirieron mi ayuda y que aunque no hayan provocado una avería, no dejan de ser un factor de riesgo. O sea, en el fondo no es difícil reunir la documentación que necesitamos. Lo que se llama el activo, o sea, lo que tenemos bueno, lo que vale dinero, mucho o poco, y al otro lado las deudas que tenemos o los compromisos financieros que tenemos, normalmente con entidades bancarias y a veces con la hacienda pública, la agencia tributaria, con la seguridad social o al ayuntamiento que quizá un recibo del agua se nos quedó retrasado, el impuesto de circulación del coche del año pasado pues no pudimos pagarlo porque no era buen mes aquel. Bien, podemos tener ahí una relación de deudas, unas más grandes, otras pequeñas, de 2 medio pensionistas. Y lo que hay que hacer es simplemente 2 listados muy sencillos de lo que tenemos y de lo que debemos. Y eso normalmente, ahora mismo, cada uno con una libreta y un bolígrafo, podríamos describir cuál es nuestra situación patrimonial y económica sin ninguna dificultad. Si somos persona física, empresario, o autónomo, o profesional, o artista, tendremos que tramitar esa documentación ante el registro mercantil de la provincia donde vivimos. Por lo tanto, tendremos que acudir o mandarnos papeles al registro mercantil de Teruel Capital. Y de ahí pasará posteriormente al juzgado mercantil de Teruel, que es el juzgado, en principio es el número 3, que es el que está encargado, o de primera instancia de instrucción número 3 de Teruel, que es el que está encargado de estos temas, digamos, mercantiles.
y ahí se tramitará el procedimiento. Y ahora explicaremos cómo. Si somos persona física, no empresario, no autónomo, sino que tenemos nómina o somos funcionarios, lo que haremos será acudir al notario de nuestro distrito. Por lo tanto, acudiremos aquí mismo al notario y luego, posteriormente, será competente para conocer ese asunto el juzgado del partido judicial donde residimos. Justamente el edificio que tenemos a continuación de este es el juzgado de Calamocha, en su nueva ubicación. Yo todavía conocí la antigua y realmente fue una gran noticia que se hiciera una instalación lógicamente ya tan moderna y tan avanzada como esta. Será el juzgado de aquí, de nuestra propia población o de nuestra propia comarca, el que se encargue de llevar adelante este procedimiento. Y por lo tanto, bien el registro mercantil en el caso de personas autónomas o empresarias, o bien el notario en el caso de personas no protagonistas de la actividad económica, lo que hará será nombrar un mediador concursal. Y un mediador concursal es un abogado o un economista, vuelvo a repetir otra vez la idea, que estamos, después de la superación de unas pruebas, y un currículum y una experiencia demostrada, estamos inscritos, digo estamos porque yo lo soy, estamos inscritos en un registro especial del Ministerio de Justicia. El notario o el registrador, lógicamente ahora con la informática todo es más sencillo en estas cosas, hasta que se cuelga, esa es otra, pues lo que hará será darle a la tecla y entonces por turno oficial le aparecerá entonces el nombre, dirección, correo electrónico del mediador concursal que el sistema le propone para que se haga cargo de este asunto. Esta persona comparecerá ante el notario, ante el registro mercantil, aceptará el cargo y a partir de ahí se pondrá a nuestro lado para ayudarnos. ¿Y cómo nos ayudará? Pues precisamente repasando todos los papeles que hayamos presentado en su momento, se pondrá en contacto de inmediato con nuestro abogado o nuestro economista y a partir de ahí empezarán a trabajar juntos, buscando que esté todo en las debidas condiciones para hacer en una primera fase una propuesta de acuerdo a los acreedores. Es decir, conocidos los acreedores y el importe de las deudas que tenemos con cada uno de ellos, inmediatamente el mediador concursal los citará a una reunión y les dirá, vamos a ver, se propone que rebajen ustedes la cantidad que está reclamando cada uno al 50%, por ejemplo, y que además se lo dejen pagar a esta persona en 5 años. Lo que llamamos una quita, una rebaja, y una esquela, un fraccionamiento, un aplazamiento en el pago. Los acreedores normalmente suelen ser reacios a eso. Dicen, hombre, si me deben 100, que me paguen 100. Y si además se van generando intereses, pues al final que me pague 130. Claro, el mediador ahí hacemos, cuando no somos un esfuerzo, para decirle al acreedor, vamos a ver, si pide usted 100 o 130, se va a quedar con que no va a cobrar nada, va a cobrar 0, porque se va a aplicar la segunda oportunidad, se va a aplicar el mecanismo de perdón de las deudas. Luego, por tanto, recapacite usted, acepte esta rebaja al 50% durante 5 años y entre no cobrar nada y cobrar algo, un plazo relativamente sensato, pues parece que lo mejor es el enemigo de la ley. Bien, al final, como siempre, habrá un sistema de mayorías y minorías, de tal manera que el 75% de los acreedores, no en cuanto a número, sino en cuanto a crédito, a cantidades que representan, tendrán que aprobar ese acuerdo. Y si ese acuerdo se aprueba, el propio notario lo elevará a público con el acta correspondiente en escritura. Durante 5 años cumpliremos ese acuerdo y el resto de las deudas habrán quedado automáticamente perdonadas por los acreedores. Y en caso de que este mecanismo, esta primera fase de llamada de mediación, no sea operativa, no funcione, no llegue a buen término, porque los acreedores se nieguen a aceptar el pacto que les estamos proponiendo, el mediador concursal dará por terminada esa primera fase de mediación, de aproximación de posturas, de negociación, de convencimiento, y por lo tanto lo que hará será presentar el mediador concursal,
de acuerdo con nuestro abogado, con nuestro economista y sin que nosotros tengamos que vernos en nada, presentará la solicitud de concurso consecutivo de acreedores en el juzgado correspondiente. Insisto, bien Teruel o bien en la propia Carabanchel. Y ahí la diferencia será, insisto, en que seamos autónomo, profesional, artista o que seamos personal dependiente, empleado, es decir, con nómina para entendernos. Y ese concurso será un concurso de acreedores, pero no será el concurso de acreedores de una empresa que antes estábamos hablando, sino que será un sistema específico previsto concretamente en la ley para las personas físicas. Desde el preciso momento en que nos hayamos puesto en manos del notario o del registrador para iniciar la fase de mediación, esto es muy importante, todas las posibles ejecuciones judiciales y no judiciales que pueda haber en marcha se quedan automáticamente paralizadas. Es decir, que si alguien que tenía unas deudas desde hace 1, 2, 3, 4, 5 años le vienen embargando parte de la nómina, desde que se pone en manos del notario o del registrador, automáticamente quedan suspendidos esos embargos. Y da lo mismo que quien embarga sea la agencia tributaria o que sea un banco. Es decir, se paralizan todas, se suspenden todas las ejecuciones. Y mucho más reforzadamente cuando el acuerdo no ha salido adelante y hemos tenido que acudir a la autoridad judicial. En ese momento, digamos, esa campana que nos protegía, como la tortilla de patata en las cafeterías o la tarta del día que nos ofrecen, ¿verdad? O el queso, que siempre van con estas tapas de cristal o de plástico. Bueno, pues cuando ya estamos en el juzgado no estamos pleiteando contra nadie, estamos pidiendo la protección del juez, que nos aplique la ley concursal, la ley de segunda oportunidad. Si recordamos viejos anuncios de televisión, el juez viene a ser el primo de Zumosol, de aquella marca a la que el chaval pequeñito que se veía acosado por un compañero en el patio se iba a que viniera su primo de Zumosol, que medía 2 metros por alto por 2 metros por ancho, ¿no? Bueno, pues acudimos, digamos, a esa protección del juez. Y el juez entonces no es que nos proporcione una campana de cristal, es que nos proporciona una campana protectora de hormigón armado, de tal manera que ningún acreedor puede ya ni siquiera dirigirnos comunicaciones a nosotros, se las tiene que dirigir al mediador concursal. Ese mediador concursal es convertido por el juez en la figura del administrador concursal y esta es la persona que a partir de ese momento va a coger el volante de nuestro coche vital y es la persona que se va a ocupar de administrar nuestro patrimonio durante el tiempo que dure ese proceso. Es decir, que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cobrando la nómina o la pensión que teníamos, no va a haber merma ninguna porque no nos van a detraer absolutamente ninguna cantidad de nada y lo único que ocurre es que entre el juez y el administrador concursal nos fijarán una cantidad al mes de libre disposición. Por supuesto, el salario mínimo está garantizado. Recordemos que los salarios en principio tienen que llegar al salario mínimo, porque claro, si hay un trabajo a media jornada, evidentemente no se llega. Y hay pensiones que están todavía por debajo de los 1.000 euros, lamentablemente. Bueno, pues quiero esto decir que normalmente lo que ingresamos vamos a poder disponer libremente de ello. Y lo que no vamos a hacer es pagar ninguna de las deudas o ninguno de los créditos que hay. Se quedan todos absolutamente suspendidos, que ya habrán quedado suspendidos desde que entramos en el notario o entramos en el registro mercantil de Teruel. Y el juez va a estar especialmente vigilante y celoso de ello. Si algún banco donde cobramos la nómina o la pensión tiene la tentación de, como tienes aquí el préstamo del coche o un préstamo personal o un familiar tuyo al que avalaste tiene aquí un pequeño agujero, aprovecho para hacer una compensación y de tu cuenta corriente lo paso precisamente para tapar ese agujero. Automáticamente el administrador concursal se da cuenta, le dice al banco que retroceda la operación
que vuelva a llevar el dinero a donde estaba, a la cuenta del concursal, y si no lo hace, lo pone en conocimiento del juez, que en 24 horas ordena a la entidad financiera o a la hacienda pública que vuelvan a dejar el dinero donde está. Eso de cara a devoluciones de Hacienda, por ejemplo, ahora estamos en la época, también es muy bien. Y en resumidas cuentas, de lo que se trata es de que el administrador concursal nombrado por el juez lo que hace es convertir a líquido todos nuestros activos, salvo la vivienda habitual. Esto estoy hablando un poco resumiendo todos estos procesos. Es decir, lo que quiere la ley es que se comience una segunda oportunidad, que nos quedemos liberados de todas las deudas que hasta ese momento teníamos y que con nuestra cabeza y nuestras manos pues podamos emprender una nueva vida, una segunda oportunidad. Pero claro, esa segunda oportunidad no la podemos hacer si la comenzamos debajo de un árbol. Necesitamos por lo menos vivir en algún sitio. Pues el administrador concursal mantendrá, el juzgado mantendrá nuestra vivienda habitual. Si tiene una hipoteca, nos autorizará a seguir pagándola, que sí que podremos con ella. Pero si tenemos otro tipo de bienes o de propiedades, lo que hará será venderlas ordenadamente. Cabe perfectamente que familiares, amigos, etcétera, se hagan cargo de nuestro patrimonio y lo compren. Y con el dinero que de eso se obtenga, es muy frecuente, por ejemplo, que el coche hay que venderlo. Pero claro, lógicamente siempre tenemos un hermano, un hijo, o un familiar o un amigo que de repente dice: no te preocupes, compro yo el coche, porque lógicamente lo han puesto a un precio bastante razonable, bastante asequible, lo compro yo, te lo dejo usar, oye, y cuando te vengan mejores tiempos, pues ya me lo recomprarás. Esto es algo que se suele hacer con habitualidad y es perfectamente legal. Claro, si lo que queremos es un apartamento en la playa con su hipoteca, otro apartamento en la montaña con hipoteca, tarjeta del Corte Inglés y del Carrefour y de no sé qué, y está todo impagado, pues evidentemente ahí no hay nada que liquidar. Eso son deudas puras y duras. Claro, lo que hará el administrador concursal será los bienes los venderá. Nos quedaremos en ese sentido con la vivienda familiar y lo opuesto. Pero nos quedaremos entonces, después de que el juez dicte el auto concediendo el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, que es como se llama esto, y hay que coger aire para decirlo todo seguido, lo que dirá resumidamente el juez será lo siguiente: liquidados, es decir, vendidos, enajenados todos los bienes del deudor, salvo la vivienda habitual, para que pueda lógicamente tener un sitio donde acogerse. Tiene el derecho a seguir cobrando su sueldo, nómina, pensión, los ingresos que venga teniendo, y todas las deudas, salvo una pequeña parte de la agencia tributaria o de la seguridad social, todas las demás deudas le quedan absolutamente perdonadas. Y por tanto, a partir de esa fecha, se queda liberado de esas cargas. Por eso es por lo que mucha gente que tiene hipoteca y préstamo del coche y luego otro préstamo personal y luego la tarjeta de no sé qué, no puede pagar la hipoteca porque todo el mundo le va mordiendo, le va embargando las cuentas corrientes, y cuando no consiguen pillar 40 euros, pues son 400, y si no 14. Entonces el administrador concursal pone orden y dice: sálvese el piso, manténgase la hipoteca y, señor juez, declare que todos los demás acreedores se quedan sin cobrar. Y es así, y se concede el perdón de las deudas. Y en cuanto nos han desaparecido 10 deudas pequeñas, sí que podemos entonces acometer con normalidad y podemos seguir pagando la que puede ser normalmente de mayor importancia, que es el recibo de la hipoteca, que siempre podíamos pagarlo al mes, pero como nos habíamos metido, o nos habían metido en otras averías, esas eran las que nos estaban impidiendo hacernos cargo de la hipoteca. Y aquel deudor que en un momento determinado no pueda hacer frente ni siquiera a los gastos del concurso, que son muy pocos, están bonificados hasta en un 70% nada menos, y no pueda por lo tanto pagar lo poco que tiene que pagarle a la Hacienda Pública o a la Seguridad Social, caso de tenerlo, hay un submecanismo, una variante del mecanismo de la segunda oportunidad, que es la segunda oportunidad diferida en el tiempo.
lo que se hace es decir, vamos a ver, señor juez, le pido que me perdone todas las deudas que me puede perdonar, que son el 90%, y este 10% que hubiera querido pagarlo en este año de tramitación, resulta que no he podido pagarlo del todo. Pues lo que le propongo es que estas deudas que se han quedado aquí, normalmente son la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, para entendernos, que me deje pagarlas en 5 años, haciendo el pequeño, muy pequeño esfuerzo mensual que pueda. Y al cabo de 5 años, si he podido pagar todo, me concede usted el perdón definitivo. Y se concede. Y si al cabo de 5 años demuestro, como la parábola de la viuda y que da lo que tiene no está obligado a más, si al cabo de los 5 años no he podido cumplir exactamente y totalmente con el plan de pagos que había ofrecido, que usted había aprobado, le demuestro que he hecho todo lo que buenamente he podido, pero no he podido más. Luego perdóneme usted definitivamente estas deudas, y el juez lo hace. Por lo tanto, es una segunda oportunidad diferida a 5 años, 4, 3, 2, 1, el tiempo que provincialmente se necesita. Dos últimas observaciones. La ley ha previsto que las empresas suelen llevar su contabilidad muy ordenada y saben perfectamente lo que tienen y lo que deben. Otra cosa es que luego Hacienda se lo cuenten exactamente o no, pero bien, esa es otra historia, ¿no? Pero las personas físicas normalmente pues nos dedicamos a madrugar por la mañana, a trabajar todo lo que podemos y a acostarnos por la noche y dormir profundamente porque al día siguiente hay que madrugar. Y el tema de los papeles pues no siempre lo llevamos muy ordenado. Y sobre todo si hace años avalamos a un familiar y ni nos acordamos de ello porque no tenemos ni copia de lo que firmamos, nos podemos encontrar de repente con que haya deudas desconocidas para nosotros. Por lo tanto, la ley lo que establece es que cuando el juez concede lo que podemos llamar, para entendernos, el perdón de las deudas, nos da un talonario de cheques firmados. Es decir, nos perdona todas y cada una de las deudas conocidas, pero nos da un último talón, nos da un último cheque en blanco que dice y todas aquellas existentes al día de la fecha y que hayan sido desconocidas. Y eso puede ser por dos razones. Primero, por olvido, no sabíamos que habíamos avalado ante la Caja Rural de Teruel a un hijo, hace 20 años nada menos, y justo a los 21 es cuando aparece el problema. Bueno, pues la ley lo que prevé es que el juez nos perdone también de esas deudas que quizás no recordamos, que no se las hemos contado al notario, que no se las hemos contado al mediador concursal, que no se las hemos contado al juez, sencillamente porque no las teníamos en la libreta, porque no nos acordábamos. O sabíamos que teníamos una deuda con Ibercaja, hemos hablado con Ibercaja, es decir, oye, que eran 500 euros lo que me parece que había, más los intereses que se han generado, pues que querría cancelar esto o por lo menos llevarlo al juzgado también. Y el director de la sucursal dice, uy, este crédito se lo vendieron hace mucho tiempo en esos paquetes a un fondo buitre, esos que están en Luxemburgo, en Irlanda y no sé qué, y de así que a nosotros no nos debes nada. Cualquier día alguno de estos fondos buitres se pondrá en contacto contigo y te dirá que le tienes que pagar a él. Claro, entonces al juez no le podemos decir exactamente a quién debemos y ni siquiera la cantidad que exactamente debemos. Bueno, pues entonces, insisto, el juez nos concede esa especie de cheque en blanco también para que todas aquellas deudas desconocidas durante este proceso de segunda oportunidad, pues también, si emergen, si aparecen en un futuro, también nos queden establecidas. Y por último, la última consideración, como decía, eran dos, la última, no les aburro más, que es más bien la pregunta del millón. Pero oiga, señor Palazón, si todo esto es tan bueno, ¿cómo es que no lo conocía yo hasta ahora? Quizá había oído hablar algo que no me sonaba alguna campana. Pues muy sencillo. Porque los diferentes legisladores que hemos tenido desde el año 2003, los diferentes políticos, para entendernos, han tenido la mejor intención del mundo en ayudar a los ciudadanos, y han pasado partidos de todo pelaje.
Pero los grandes perjudicados por este procedimiento de la segunda oportunidad, por este perdón de las deudas, ¿quiénes son? Los bancos y Hacienda. Son los dos grandes paganos de la película, en el fondo. Y no les interesa, lógicamente, que los medios de comunicación hagan publicidad de que esto existe. Y eso a veces se consigue pues contratando una página entera en un periódico o patrocinando un programa de televisión o de radio, con la condición de que hay cosas de las que no se habla. Por ejemplo, el mecanismo de la segunda oportunidad o la ley de segunda oportunidad. Por eso, a mí personalmente, me retiran el desahogo, se me llevan los demonios cuando viene alguien, ayer por la tarde, por ejemplo, un padre que trajo un poco de la oreja a una hija, ya crecidita, que en su momento se había metido pues, con su entonces pareja en un bar, el bar no salió bien porque les pilló la crisis, pidieron entonces un préstamo a ver si salían, el bar seguía sin salir adelante, al final no tenemos bar, no tenemos piso, los padres de él se quedaron sin piso también, y lo que seguimos teniendo son deudas por todas partes que ni siquiera la pobre sabía cuántas deudas tenían y con quién. Nos dejó una bolsa de plástico con escrituras, con papeles, con pólizas, con información bancaria. Le dijimos, no se preocupe, deje los papeles aquí, con lo cual está dejando por lo menos el 50% del problema. Lo cierto es que el pasillo de salida ya lo recorría más erguida, el padre más sonriente. Y bueno, ya la semana que viene ya lo citaremos y les diremos hay que hacer esto, esto y esto, hay que aportar estos papeles que no tenemos, hay que pedirlos donde sea, inmediatamente al notario y saldremos adelante. Y efectivamente, insisto, se me llevan los demonios de ver cómo este mecanismo de la segunda oportunidad, este llamado perdón de las deudas y volver a empezar, begin de begin, como la canción, es desconocido por el gran público. Insisto, hay una voluntad deliberada por los acreedores, bancos sobre todo, y Hacienda Pública por otro, de que este mecanismo no se conozca y la gente no se pueda beneficiar de él. Es propósito de Coapema, con la modestia colaboración de este letrado, intentar que esto llegue a ustedes y si ninguno de ustedes tiene este problema, que se lo hagan llegar a los suyos, a sus hijos, a sus conocidos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a sus amistades en general. Seguro que más de uno tiene unos problemas que cree que no tienen solución y sin embargo la experiencia demuestra, y la ley también, que sí que tiene solución. Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Vamos a hacer un coloquio. Si tenéis preguntas, que él gustosamente va a contestar. Estaremos aquí el tiempo que consideréis necesario para contestar a todas las preguntas que con absoluta tranquilidad podéis hacer, porque estáis en familia y con nosotros que también somos vuestra familia, porque Coapema también es vuestra familia. Así que el que quiera hacer alguna pregunta, si no le hago yo dos, para empezar. Sí, Rogelio. Yo querría, creo que lo he explicado, pero me gustaría que lo explicase, o sea, una segunda vez. Por ejemplo, el ejemplo que yo me he hecho, yo tengo un piso, me compré hace 3 años un coche, que lo compré, o sea, pues tenía dinero para pagarlo, pero me dijeron que era mejor comprarlo a renta. Me he encontrado que el dinero ese que tenía me lo he gastado. Y a la hora de pagarlo, pues debo 15.000 euros, 14, la cantidad que sea. Y no lo puedo pagar. Pero claro, tengo la casa y tengo, como aquí la mayoría, tengo unos terrenos. ¿Qué es lo que podría hacer? O sea, ¿con qué respondería? Lo que dice la ley, insisto, es una segunda oportunidad. Vuelve usted a empezar. Y para empezar, lo que se hace es sus activos, excluida la vivienda habitual, esa es la que pero el coche se vende. Los terrenos se venden. Y ahora voy a decir algo un poco en voz más baja. No necesariamente esos terrenos salen a subasta para ver quién los compra. Lo normal es ponerse de acuerdo con los vecinos colindantes, con la familia o lo que sea, y entonces hacer una venta digna, ordenada, pero barata. De tal manera que tengamos la posibilidad de recomprarlo al cabo de un tiempo. O si estamos ya, se lo digo desde mi propia experiencia, en julio me caen 62.
Yo ya tengo nietos. Hace mucho tiempo que pienso en la generación siguiente, pero es que hay ahora otra generación más. Si yo tengo esos terrenos rústicos, urbanos o lo que sea, pues el comprador natural normalmente son mis hijos o mis nietos, según la edad que tengan. De tal manera que se puede hacer una especie de herencia en vida. Se les transmiten ordenadamente con la supervisión del administrador concursal y del juzgado. Y la cantidad que se perciba por ello es lo que se entrega a los acreedores hasta donde llegue. Y el coche, el renting, no es propiamente, como su propio nombre indica, no es propiamente una compraventa, es un arrendamiento, es un alquiler y nos permite, por lo tanto, como el leasing, exactamente igual, nos permite el día de mañana poder comprarlo por el valor residual que hemos pactado. Ahí se quedan, o sea, el coche se vende a cualquiera o a la propia empresa de renting si se llega a un acuerdo y se cancela la deuda. Y si no, pues se vende el coche a ellos o a quien lo quiera, y luego la deuda que se tiene con la empresa de renting sencillamente se volatiliza en el aire, porque se obtiene el perdón de las deudas. Claro, si acabamos de empezar la financiación, el coche, nada más que abrimos la puerta del conductor, un 24% de su valor se nos fue al suelo, porque entre el IVA, el impuesto de matriculación y demás, ya sabemos que vale menos. Pero sin embargo el crédito está al 100%. Si ha pasado poco tiempo, lo normal es que no nos interese ni siquiera negociar con la entidad. Es decir, se vende el coche y la deuda sencillamente desaparece en el aire. Sin embargo, si el coche ya, pues, tiene 5 años y está en buen estado de uso, porque lo hemos cuidado, pero también el préstamo está muy reducido, es muy fácil entonces que por un precio similar al del préstamo se lo podamos vender a un familiar o a un amigo, nos saca del pequeño apuro, se cancela la deuda con el renting y aquí en Pacios, pues gloria, seguimos utilizando el coche. Como dicen los médicos, y dicen muy acertadamente, no hay enfermedades sino enfermos. Cada catarro, pues aparte que lo tenemos que curar cada uno, requerirá 1, 2 o 3 sobrecitos al día, dependerá de la persona, ¿no? Hay que decir que no hay 2 casos iguales, evidentemente, pero sí hemos intentado explicar cuál es el tronco. Es decir, se mantiene la vivienda habitual, es decir, no puede ser que con un procedimiento judicial nos veamos en la indigencia, que sí, si no hacemos nada, nos podemos ver, porque sí que nos pueden subastar la casa y lanzarnos de ella. Entonces, lo que se hace es decir, hombre, que se quedan ustedes con lo mínimo, se queda con su piso, se queda con sus muebles, se queda con su ropa, se queda con su decoración, no faltaría más, se queda con los ingresos que tenga en este momento y en el futuro, y son el resto de las deudas las que desaparecen. Y eso sí, un consejo que no da el juez por escrito, pero que se deduce de sus páginas. Concedo el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, véase, perdono las deudas, hombre, y a partir de ahora, pues tengamos un poquito de prudencia antes de firmar un crédito y mucho menos un aval, ¿no? Eso no lo dice el juez, pero ese aroma sale de las páginas de la sentencia. Más preguntas. Sí, a mí me gustaría preguntar. Haz la pregunta con el micrófono, siguiendo la escucha la gente. Y de pie para que te vea. Es que has dicho a Rogelio que se pusiera de pie. Yo quería preguntar si en el caso de alquiler de viviendas, si también se puede acoger una persona al perdón este de los pecados. Este es un caso muy frecuente. Alguien que está en una vivienda de alquiler, efectivamente, y tiene rentas acumuladas, y es un caso además que suele ser el detonante que hace que vengan al despacho, al mío o a cualquier otro. ¿Por qué? Porque están ya con un juicio de desahucio por impago de rentas, incluso les han enseñado fecha de lanzamiento para el cabo de unos meses. Automáticamente hay que echar a correr, recopilar toda la documentación que digo, que no es tan difícil, pero bueno, una semana o 15 días se nos va, y automáticamente iniciar el proceso de mediación concursal ante el notario. Automáticamente con eso se le da conocimiento al juzgado que está conociendo de ese pleito y por lo tanto lo paraliza. Ya no salimos de casa. Se siguen devengando mensualidades, pero luego ya, cuando hayamos realizado, hayamos liquidado nuestros bienes, claro, si estamos viviendo alquiler, parece lógico pensar que no tenemos ningún inmueble en propiedad, no tenemos piso o casa en propiedad.
podemos tener una segunda residencia en la playa, pues también será raro. Lo normal es que tengamos pues un coche y una moto y poco más. Entonces, liquidado eso, convertido a líquido, se pagará a los acreedores lo que buenamente se pueda y hasta donde llegue. Se perdonarán todas las deudas, incluido las rentas acumuladas anteriores. El casero se quedará sin cobrarlas. Y a partir de la fecha en que consigamos ese perdón de las deudas, podremos entonces seguir pagando el arrendamiento, que será una especie de nuevo arrendamiento, con las multas normales. Otra cosa es que coincida este fenómeno con un piso pues, de 150 metros cuadrados de cuando la familia eran 6, el matrimonio y 4 hijos. Y nos metimos en ese piso tan grande porque hacía falta que lo fuera, y la renta pues también era más o menos alta, etcétera. Y luego al final nos hemos encontrado con que es el matrimonio solo el que se queda, los hijos han salido de casa, algunos ganan, 2 de ellos ganan dinero por sí mismos, pero hay 2 que están en peor situación de lo que sabíamos, y hemos tenido que salir a socorrerles, y hemos avalado, o hemos llegado a poner nuestro anterior piso como garantía hipotecaria y nos lo han quitado. Es decir, se ha dislocado la economía familiar. Entonces será cuando, lógicamente, quizás sea el momento de pensar en una negociación razonable con el casero, para decir, como te vas a quedar sin cobrar lo pasado, vamos a negociar una nueva renta durante 6 meses, y a los 6 meses me voy a un piso más razonable, más pequeño, con una renta también más pequeña. Perdón, ¿y el casero qué obligaciones tiene? A ver, ¿o puede rescindir ese contrato en un momento dado? O... El casero los derechos que tiene normalmente ya los habrá ejercido. Es decir, habrá ido al juzgado precisamente para presentar una demanda además que es mixta, son acumuladas de deudas vencidas, una demanda de reclamación de cantidad y además de desahucio por impago de rentas. Por eso digo que cuando vengas figuradamente, estás haciendo actriz, ¿no? Es decir, cuando me llames por teléfono y me digas que esta misma tarde quieres verme porque tienes un problema muy urgente, es porque por la mañana te habrán notificado el juzgado que el casero ha ejercitado sus derechos, se ha ido al juez y el juez ha dicho, pague usted inmediatamente esto, y si no, el día tal del mes tal, la echaremos a la calle. Y se debata con la policía y con un cerrajero. Entonces, claro, lo que haremos será automáticamente poner un torniquete a esa hemorragia. Sí, pero una vez, yo estoy llevando aquí una conversación con él. Afortunadamente son suposiciones. Pero entonces, una vez que el casero ya se ve obligado, bueno, pues de alguna manera deja de cobrar, ¿no? Se le perdonan las deudas de alguna manera. Después, a posteriori, él puede ya rescindir el contrato con esa persona. Detallemos. No sé si las contestas. Sí, perfectamente. Recordámonos, a su señoría se le ve de lejos, como dijo Rubalcaba una vez a una diputada del Partido Popular. Porque empezaba a contestarla antes de que ella terminara la pregunta. Vamos a ver. He hablado antes de que vamos a tener una fase previa que es de mediación concursal. Es decir, el notario va a nombrar un mediador, un economista o un abogado también especializados en la materia, que lo que va a hacer es intentar un acercamiento entre acreedores y deudor. Y por tanto al casero lo que le va a proponer, aunque esté el juicio planteado ya y lógicamente paralizado, le va a decir, oiga, de las rentas antiguas se le van a pagar a usted el 50%, o el 60% o el 30%, lo que sea, una parte y además fraccionadamente. Y las rentas a partir de hoy con puntualidad. ¿Acepta usted el acuerdo? Pues hay caseros que igual dicen, oye, antes que nada, pues casi prefiero, digamos, reconvertir. Esa es la labor del mediador concursal y por eso se le llama mediador, porque intenta mediar, pues como de toda la vida de Dios, como el juez de paz o como los homobonos en Aragón, los hombres buenos, que han intentado siempre pues, poner de acuerdo a 2 personas enfrentadas por lo que sea, sin necesidad de tener que acudir a juzgados y tribunales. No es infrecuente que en fase de mediación te encuentres con que efectivamente el acreedor acepta ese acuerdo, retira el pleito por supuesto, va cobrando ordenadamente algo de lo pasado y a partir de ahí va cobrando su renta con normalidad. ¿Por qué? Porque si desaparecen las otras deudas
con CTLM, con Wi-Fi, con la tarjeta Carrefour, con la no sé qué, pues luego resulta que es que ya no tenemos problemas para pagar el arrendamiento. Otra pregunta en relación a esto. Siempre se supone que tiene que haber un documento oficial que pruebe que ha habido esto, ¿no? Quiero decir, una persona que esté realquilada, que no tenga un documento oficial, no puede recurrir a la segunda oportunidad de la realquilación. Si es una persona realquilada que no tiene ningún documento, por de pronto no tiene ninguna deuda. Porque si no ha firmado ningún contrato de arrendamiento, pues lógicamente nada le van a exigir. Otra cosa es que tenga problemas del tipo que sea, con otras entidades financieras, otro tipo de deudas. Pero lógicamente habrá que analizar esa situación, es decir, vamos a ver, está realquilada en una vivienda porque un familiar o un amigo o un aprovechado simplemente que está pagando 400 euros de la totalidad del piso, luego lo realquila por habitaciones, saca 800 y pues 400 para el dueño y 400 que me gano yo y encima vivo gratis, ¿no? Bien, pero esa persona en principio no va a plantear ningún problema para que sigamos así. Vale, y me refiero concretamente a una persona que esté en una vivienda alquilada de un amigo que esté pagando X, pero no haya contrato. Quiero decir... Pero es que eso no tiene que ver con el propietario no le haya hecho un contrato. Claro, pero no tiene que ver en principio con el mecanismo de segunda oportunidad, es decir, el mecanismo de la segunda oportunidad de lo que versa fundamentalmente no es de lo que uno tiene, sino de lo que debe. Y de lo que se trata es de decir, se le perdonan sus deudas prácticamente en su totalidad, podemos hablar o del 100% o del 90%. Lo digo por si hay hacienda pública o tesorería sobre el por medio, son los únicos que cobran algo. Y el resto, pues continúa usted como estaba, con sus relaciones civiles, relaciones personales y relaciones mercantiles absolutamente normales. O sea que alguien que está realquilado en un momento determinado es que ni siquiera quien le realquila el piso tiene por qué enterarse de que esa persona está en mecanismo de segunda oportunidad. Claro, porque hay situaciones que se dan, por ejemplo, de personas que están en una vivienda, porque se las hace un vecino, un amigo, y a lo mejor no puede pagar ese alquiler, no puede pedir una ayuda pública porque no tiene un contrato. Pero no hay ningún problema, porque en ese sentido, vamos a ver, si estamos hablando de un realquilado que no tiene ningún documento suscrito con el arrendador, con el propietario del piso, y no tiene ningún documento suscrito con el inquilino que a su vez realquila. Bueno, esa situación me la encontré una vez, y siendo yo mediador concursal primero, administrador concursal después. Resulta que tenía deuda con ese inquilino que no le había hecho ningún papel y que le estaba cobrando bajo mano. Y que a la vez le amenazaba con echarlo no judicialmente, sencillamente abrir la puerta y a puntapiés sacarlo del piso. Y ese problema evidentemente se planteaba, claro, ni no podía cubrirle la deuda retrasada porque estaba precisamente estaba sujeto a mi disciplina como administrador concursal. Yo era el que decía que se gastaba cada mes y en qué, salvo, insisto, esa cantidad de libre disposición equivalente al salario mínimo o la pensión que uno percibe. Yo le llamé al inquilino y le dije que tal día quería verlo en mi despacho. Mi despacho no de abogados, no, mi despacho en mi calidad de administrador concursal. Y me dijo que no pensaba venir. Y dije, vale, pues muy bien. Pues entonces me fui a buscar al primo de Zumosol, o sea, el juez. Porque el administrador concursal está nombrado por el juez y tiene una credencial oficial. Y el juez de alguna manera te dice, eres el vicario del juez en la tierra. Haz lo que tengas que hacer, tienes todas las facultades que tengo yo como juez, administrarlas con prudencia. Entonces ahí lo que hice fue un breve escrito diciendo, señor juez, esta es la situación que ocurre, sé que esto se estaba pagando porque he tenido el testimonio del inquilino realquilador y ahora resulta que se niega a percibir las cantidades que yo mismo le ofrezco pagar a partir de ahora, si no cobra las anteriores, y dice que quieres echar a esta persona del piso. Y entonces el juez, pues lógicamente en 24 o 48 horas contesta diciendo, el viernes que viene a las 11 de la mañana en la sala número 2 del edificio de los juzgados.
Y el que venga, viene, y si no, dictaré sentencia igual. Y entonces a ese realquilador, lógicamente, le impone las condiciones, le pregunta, sujeto a juramento, de decir verdad, como no diga la verdad, vamos a meter un lío mayor, y sencillamente pone orden. Dura lex, sed lex, decían los romanos, y de ahí parece que la marca de vajillas, ¿verdad? Dura lex, que lo tenemos todos en casa todavía, pues viene seguramente de eso, porque eran irrompibles, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la ley es dura, pero es la ley, claro, y cuando la ley la tenemos de nuestro favor, es dura para el que no quiera cumplirla. O sea que ese problema tiene perfecta solución. A ver, ¿alguna pregunta más? La gente que debe utilizar este procedimiento se supone que no tiene una economía muy bollante, se supone, ¿no? ¿Todo este procedimiento le supone un gasto importante? Le cuento, el otro día salió en el Heraldo de Aragón de que en Huesca un matrimonio, voluntariamente además, prefirieron quitarse la vivienda de encima porque realmente es que no podían con ella, era una cosa mastodóntica en la que se habían metido, mantienen el coche para el nuevo pequeño negocio que van a continuar. Se les ha liberado de 1 millón de euros, 1 millón de euros. Este abogado no está muy lejos de ese asunto, hasta ahí el secreto profesional me permite decir. Y hace 3 meses en el Heraldo de Aragón también salió que un camionero de Zaragoza también se le había liberado de 300.000 euros, concretamente 273.000 y pico, más créditos desconocidos, que los créditos desconocidos han resultado ser de 50.000, con lo cual brincamos de 300.000. Y tampoco estoy muy lejos de esas. Y los costes, estamos hablando de esas envergaduras, han sido 3.000 euros de honorarios por el tema de la familia del millón, y el mediador concursal y administrador concursal ha cobrado 700 euros. Y ha dicho que el sistema está absolutamente bonificado. El notario 100 y no ha habido más costes. Es que los otros días salía en una noticia de prensa que estas empresas, que no les has puesto nombre, Reparatudeuda.com. Creo que para empezar a trabajar había que hacerles ya un ingreso de 6.000. Para empezar a trabajar. Claro, y eso es lo que pica a la gente. Hasta que luego ya llegamos el administrador. Sí, llegamos el administrador concursal nombrado por el juez y le decimos, pero vamos a ver, señor deudor, ¿qué pagos tiene que hacer usted frente al mes? Pues el agua, la luz, la alimentación, teléfono, internet, lo que se lleva ahora, ¿no? Y a los de Repara tu Deuda que les tengo que pagar 600 euros al mes. Digo, ¿qué? Digo, pues ya los han visto. No, es que ya me dijeron que esto podía pasar, pero como son créditos anteriores, digo, pues eso, como son créditos anteriores, vamos a pedir el perdón de las deudas. Luego, por lo de pronto que aprendan. Si cuando lo han llevado usted al juzgado, se lo han dejado en la puerta del juzgado diciendo, señor juez, ya se ocupará usted de mi cliente con el administrador concursal, señor Palazón, pues claro, pues no saben lo que han hecho, porque claro, yo automáticamente lo que les aplico es, son ustedes tan acreedores como cualquier otro, y si estamos pidiendo el perdón de las deudas, estamos pidiendo el perdón de todas las deudas, la primera, por cierto, la de ustedes, por listos. No sé, he contestado. De parte del Guapema, como hemos empezado, yo decía una frase al principio: no hagáis ninguna hipoteca inversa sin haber consultado a un experto. Nunca. En el caso, Santiago ha repetido un par de veces, no hagáis ningún tipo de cosa sin haber consultado a un experto. Y digo, abundo un poco, si además yo he dicho que afortunadamente podéis hacer la primera consulta gratuita al gabinete del señor Palazón, pues antes de hacer cualquier cosa, y a vuestros compañeros o amigos, no vayáis a la empresa, ¿cómo se llama? Pagame.com, como has dicho. Reparatudeuda.com. Reparatudeuda, pues antes de ir a Reparatudeuda, una consulta a Palazón que es gratuita. Hombre, perdóname, Teo, si lo primero que hacemos para intentar salvar nuestras deudas es meternos en una más y de tan grueso calibre, vamos a ver, que eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Pero lamentablemente la gente está tan desesperada cuando se ve en estas situaciones, con varios juzgados embargando,
con las entidades financieras, recibiendo cartas y tal, claro, los pobres se agarran un clavo ardiendo. Por eso he empezado mi intervención por ahí. O sea, ¿Rafael Nadal lleva coche? Sí. ¿Lleva el que anuncia? No. Bueno, pues entonces, un poco de serenidad, como decía Teo, consultemos a un profesional de confianza. ¿Más preguntas? ¿Es para esto? Ah, vale. Bueno, yo hago una mientras tanto, un par de ellas. ¿Tiene el juez autoridad para que, si el tema ya llegó a un fondo buitre en el extranjero, también tenga que cumplirlo el fondo buitre de Luxemburgo? Lamento recordarte, bueno, una recordarla y otra anticiparla, dos cosas. Tú no te llamas Teodoro, porque lo decidiera tu padre. No. Tu padre presentó una instancia, una solicitud del juzgado encargado del registro civil, comunicando que había nacido un niño según el certificado médico de la matrona correspondiente que aportó y que solicitaba que se le pusiera el nombre de Teodoro, entre paréntesis, Teo. Y como le pareció bien al juez del registro civil o al juez de paz, te llamas Teo, si no te llamarías María Dolores. Y cuando llegue el ocaso de tu vida, ni imaginamos en qué siglo será, la última persona que se ocupe de ti no será el sepulturero, será el juez encargado del registro civil que inscribirá tu defunción. Es decir, nacemos con un juez, fallecemos con un juez. Entre medio, un juez lo puede todo. Es decir, si puede cambiarnos el nombre, si puede ingresarnos en prisión, si puede decirnos que paguemos de pensión compensatoria, de alimentos para los hijos, esta cantidad o la otra, evidentemente a un juez español no le importa si el acreedor radica en Luxemburgo, en Irlanda o en Botorrita, que está de cambio. Le da igual, o sea, él dice, vamos a ver, queda perdonado este crédito, queda perdonado este crédito, queda perdonado este crédito, y esta es mi palabra, y punto, y no hay más, porque soy el juez, y soy uno de los tres poderes del Estado. Y entonces, según propuesta del Poder Ejecutivo, Consejo de Ministros, las Cortes Generales han venido a aprobar la siguiente ley, el rey la sanciona, se publica en el BOE, y yo como juez la aplico. Radique usted en Luxemburgo o en Salou, que es muy bonito. Otra que es también un poco técnica. Cuando ya hay un administrador concursal nombrado, ¿es habitual, por tu experiencia, conoces que los bancos giran recibos indebidamente a personas que no deben? Lo digo para estar atentos. Y si hay alguno que conozcáis que esté en esa situación. Se produce con frecuencia que los bancos, que además los bancos hacen de todo, nosotros estamos también en guerra contra los bancos, eso de los mayores y los bancos también estamos en ello. No nos peleamos porque afortunadamente estamos negociando, concretamente con la Caja Rural y con Ibercaja, que es lo que más afecta aquí. No nos peleamos demasiado, pero sí estamos en negociaciones duras y difíciles, os lo digo como información para vosotros. Te agradezco la pregunta, Teo. Creo que algún derrote he tirado por ahí antes, dentro de que la charla intenta ser como muy generalista, muy a vista de pájaro. Es decir, precisamente cuando comienza un proceso de mediación concursal, los bancos se hacen los suecos, literalmente, como si no supieran nada, y entonces, si tenemos una cuenta corriente con dinero y otra que se ha quedado en descubierto, lo que sea, hacen el trasvase correspondiente. El administrador concursal, por supuesto con la ayuda del juez, si estima oportuno, si lo necesita, automáticamente hace retrotraer esas operaciones. Si le pasa el recibo a la persona que no debe, pues lógicamente también, siempre y cuando sea el concursado, el mediado. Si es el fiador del avalista, ahí es donde nos aparece el problema, claro, porque es decir, si están pagando se está pagando el hijo con normalidad su préstamo y de repente deja de pagarlo, pero nosotros somos avalistas, muchas veces recordamos que lo somos, después, insisto, de 10, 15 o 20 años, y dices, ahí va, ya vi por qué me pasa en este cargo. Y hablo con el director y dice, es que eres avalista, pero si nunca he pagado nada, es que tu hijo venía cumpliendo regularmente todos los meses, pero este mes que se ha quedado atascado, pues como no tenemos dinero en su cuenta, pues lógicamente entonces ahora te lo ponemos a ti, revitalizando un aval que siempre estuvo vivo,
porque estaba ahí dormido o larvado. Entonces, claro, ahí sí que no tiene solución el laborista, salvo que si tiene una deuda muy importante o le va a caer la mundial encima, lo que tiene que hacer es iniciar él ese mecanismo de la segunda oportunidad. Otra cosa distinta es que tengamos una cuenta privativa, que es todavía la libreta infantil de Ibercaja que nos abrieron nuestros padres cuando éramos pequeños. Posteriormente nos hemos casado y tenemos la cuenta común del matrimonio. Entonces, claro, al abrir una y otra cuenta hemos autorizado a la entidad para que haga los trasvases según estime oportuno. Claro, si estamos en un régimen de concurso o de mediación concursal, pues entonces el patrimonio o la parte de la cuenta, la mitad del saldo que sea de ella, por ejemplo, si solamente está en concurso él, que puede ocurrir con los autónomos, es muy habitual, pues el banco solamente podrá trasvasar hasta lo que sea el 50% del saldo que a él pertenece, teniendo que respetar el 50% que es de la otra cotitular. En la práctica, pues yo sabemos que hacer lo que les da la gana, digo, bueno, cojo todo el dinero que haga falta y me lo llevo para tapar el agujero, pero ahí es donde está el administrador concursal y en su caso el juez para decir que no. Y en estos meses, o sea, hay que se retrotrae la operación. Y en estos meses que estamos en plena campaña de renta, hay mucha gente que se está encontrando con la sorpresa de que está en mediación o en concurso. Resulta que tiene una deuda con Hacienda X y la declaración de renta le sale a devolver. Y llegan estos señores tan graciosos de la agencia tributaria y dicen, pues no le devolvemos y lo aplicamos a la deuda que tiene. Los administradores concursales, un mes como el de junio, nos estamos inflando a escritos dirigidos a los juzgados para que los juzgados le ordenen a la agencia tributaria que vuelva a poner el dinero donde estaba y que devuelva la devolución de renta íntegra. Y lo hacen. A veces a la segunda, pero lo hacen. Claro, cuando se hace la segunda es porque el juez, el primer escrito es oficial, es estándar, es según formulario. En el segundo ya mete su pluma. Entonces normalmente ya suele ir con algún parrafito añadido de que, y si no, aténgase a las consecuencias. ¿Alguna cosa más? Yo una pregunta. Bien. Yo coticé en el 71 o 77. Entonces no tengo ningún derecho, esto no cambia la norma. No, este ya es otro tema, evidentemente. Sí, pero la pregunta, pues, ya sé que es otro tema. Aquí estamos hablando de deudas. Lo que sí, si tiene usted algún periodo cotizado, ahí sí que, como lo mismo que estaba dando el consejo, que para este tema de concursos y de segunda oportunidad hay que acudir a un abogado o un economista. En materia de pensiones, lo que le recomiendo es que vaya a un graduado social, porque son los que están más especializados en estas cosas, más al día. Pregunto por eso. No, si está bien que pregunte, cualquier duda. Bueno, aquí estamos para echarle una mano en la medida que sepamos y podamos. Pero lo digo porque cada martes hay Consejo de Ministros. Y las comunidades autónomas también celebran Consejo de Gobierno, en concreto la aragonesa también todas las semanas. O sea, en este momento le digo, es muy difícil ser juez, es muy difícil ser abogado y es muy difícil ser ciudadano. Porque el lunes nos acostamos sabiendo X y el martes pueden cambiar esta normativa para bien, para mal, o para arriba, para abajo, y es que el miércoles no sabemos qué es lo que va a aparecer en el boletín oficial del Estado o en el boletín oficial de la ONU. O sea, lo mejor es que acuda en el sentido a un grado social. Porque además será distinto dependiendo de dónde cotizó, en qué convenio, claro, en qué categoría. En general no le va a contestar, a él le tiene que llevar algún documento que le pueda orientar ya. Yo pregunto cómo empezaba eso, digo, dejar No, que está muy bien preguntar, no hay ningún problema. Pero ya le da consejo a un graduado social que va a ser el que se lo va a resolver. No le digo que una cosa así esté cambiando todas las semanas, pero desde luego todos los años sí. O sea que yo me daría vuelta por el graduado social, el habilitado a clases pasivas, que conozco. Bueno, pues nada. En primer lugar, lo que quiero es dar las gracias a Ana, porque ha hecho posible que nos reunamos aquí, estemos hablando sin calor incluso, y haciendo que haya funcionado el micro. ¿Vale? Gracias, Ana. Sabes que estamos también a tu disposición para corresponder a lo que siempre nos apoyas y ayudas. ¿Vale? Y a vosotros, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Saber que tenéis a vuestra disposición dentro de lo que podamos, que intentamos que sea todo lo posible,
Aquapema lo tenéis a vuestra disposición para lo que queráis y podáis necesitar. Y nada más, dar muchos ánimos a la nueva junta. Es que han empezado, llevan un mes. Y dar otra vez las gracias a Alfredo, que ha aguantado con un jabato unos años aquí soportando a Aquapema. Y más bien ha soportado su mujer ha soportado.